Entonces, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció un poco más, él se dedicó digamos, o sea, él se hizo un pastor de ovejas, ¿no? De rebaño, por algo a cambio, ¿no? Él se encargaba de cuidar y llevar al rebaño de algunas personas de la Meca, ¿no? Para que pastoreen y esto. Entonces, hasta que creció un poco más y era un joven, y bueno, sí participó en varias actividades porque tenía unos buenos modales, era muy conocido entre la gente de la Meca por su confianza, por su buen carácter, etc. Eh, Khadija, que posteriormente será su esposa, su primera esposa, era una mujer rica, era una mujer comerciante. Eh, Tenía la costumbre de encargar a unos hombres, encargarles su negocio, ¿ya? Y llevan su parte y ganan su parte y el resto para Khadija. Eh, una vez, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pues le encargó llevar su mercadería a Sham, ¿no? Y fue con él el empleado de Khadija. Eh, Y entonces, el, bueno, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo el trabajo como debe ser y también el empleado quedó sorprendido por los buenos modales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también por las buenas ganancias que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo en este negocio, mejor que las personas anteriores que trabajaron con Khadija. Entonces, Khadija, eh, o sea, al saber esto y también al saber por su empleado los buenos modales del profeta Muhammad, de buen carácter y cómo se comportaba con la gente, ella mandó a una mujer que era Nafisa para preguntarle al profeta Muhammad si desea casarse con ella. El profeta Muhammad dijo sí, entonces habló con sus tíos, ¿ya? Para que pidiera la mano del tío de Khadija. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en este momento tenía 25 años. Khadija tenía 40 años. Khadija antes estaba casada o sea, se casaba, digamos, dos veces, ¿no? O sea, una vez con un hombre y otra vez con otro, ¿no? Y el tercero después era el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o sea, tenía la costumbre de meditar, de reflexionar, sobre todo se aislaba de la Meca e iba a una cueva llamada Hera, ¿no? Que está a 1 kilómetro o a dos más o menos de la Meca, de la mezquita, ¿no? Allá en una montaña. Y comenzaba a reflexionar, a meditar en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, porque no le gustaba, no le agradaba lo que hacía la gente de la Meca de adorar los ídolos, estatuas, no le llenaba, ¿no? Y estaba buscando algo que no encontraba, ¿no? Y por eso él reflexionaba, meditaba, ¿no? Mucho, hasta que llegó el momento cuando él se hizo 40 años, cuando él llegó a los 40 años, perdón, llegó el momento de recibir las primeras palabras del Corán. Antes de esto, comenzaron señales de la profecía. Comenzó a haber señales de la profecía. Entonces, por ejemplo, veía sueños que se hacían realidad, que se hacían reales, ¿no? Entonces, que él mismo veía. Entonces, el,
Después de esto, recibió las primeras palabras del Corán, ¿no? Que fueron, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. El ángel Gabriel vino en su forma original y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la cueva de Hira abrazó fuertemente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aún no sabía que era profeta el profeta Muhammad. Y le dijo, Iqra, lee. O sea, en árabe, ¿no? Le decía, Iqra, lee, quiere decir. El profeta respondía, no sé leer, ma ana biqari, no sé leer. Iqra, por segunda vez, no sé leer. Iqra, lee, no sé leer. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor, quien ha creado todas las cosas. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Ha creado al hombre o al ser humano de un coágulo. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Lee, tu Señor es el más generoso. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Que enseñó al hombre lo que éste no sabía. Lo que éste no sabía. A ver la traducción. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía mucho miedo, se asustó bastante. Entonces fue a su casa y pidiendo a Khadija que le cubriera, ¿no? Cúbreme, ¿no? Y con mucho miedo, con calor y como escalofrío y sudor, ¿no? ¿Qué pasa? Cúbreme. Entonces le cubrió su esposa y después le contó lo que le había sucedido. Y le dijo, tranquilo, tú, o sea, que esto será, inshallah, una buena noticia, porque tú, o sea, ayudas a los pobres, digamos, visitas a los familiares, eres generoso con el huésped, etcétera. Bueno, ella mencionó unos buenos modales del profeta Muhammad sallam, y que normalmente la persona que hace esto no tendrá nada, no tendrá algún peligro, ¿no? Sino más bien que será, inshallah, algo bueno. Entonces, desde ahí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a recibir palabras de Dios, ¿no? Después, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ¿no? Oh, tú que te envuelves, levántate y advierte, es decir, advierte a la gente, ¿no? Y a tu Señor engrandece y purifica tu vestimenta y aléjate de los ídolos y no des algo para recibir más, ¿ya? Entonces, que levántate, y advierte a la gente, ¿no? De, pues, del día del juicio, del infierno, de lo que están haciendo, que eso los llevará a tener un mal resultado, etc. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con esto se dio cuenta que era profeta que tiene una misión, que tiene una misión. Entonces comenzó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a predicar, ¿no? Lo primero que él invitó a la gente, invitó solamente a adorar a Dios, a creer en Dios y adorarlo solo a Él, y no adorar a las estatuas y a los ídolos, ¿no? Sino adorar al que ha creado todo, al creador de los cielos y la tierra. También, bueno, también
él invitó a la gente a, a visitar a los familiares, ¿no? A ayudar a los pobres, invitó a la gente a tener unos buenos modales, y no matar, etc. Entonces invitó a la gente a adorar a Dios, invitó a la gente a comportarse o a tener unos buenos modales que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó. Entonces, después de esto, ¿no? Bueno, fue Khadija, su esposa, quien volvió al Islam primero. También era su primo y su yerno posteriormente, Ali. Era su amigo íntimo Abu Bakr, ¿no? Eh, y era también, si no me equivoco, el empleado de Khadija, ¿no? Zayd. Entonces cuatro, ¿no? Y también después era Bilal y unos pocos, poco a poco entraron a Osman, etc. En los primeros años, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes predicaban el Islam de manera o en secreto, ¿no? Los incrédulos de la Meca, los paganos árabes, se dieron cuenta, ¿no? De lo que se hacía en la Meca, de esa predicación. Y también se dieron cuenta del peligro, según ellos, del peligro que tiene esa predicación sobre sus intereses, sobre sus, digamos, bienes materiales. ¿Por qué? Porque ellos ganaban mucho, o sea, tenían negocios y vendían a la gente que viene a hacer la peregrinación y que viene a comprar los ídolos, que viene a adorar a los dioses alrededor de la Kaaba. Entonces, pero el Islam invita a adorar solamente a Dios y creer solamente en Él y no adorar a los otros ídolos. Entonces, eso, según ellos, o sea, no iba en contra de su negocio, o iba en contra de su negocio. Entonces comenzaron a eh, castigar a los musulmanes, a sancionarlos, ¿no? Aquel que vuelve al Islam también lo sancionaban, lo castigaban. Bueno, comenzaron así hasta que llegaron a torturar, a también asesinar, ¿no? La primera persona que fue asesinada en el Islam solo por ser musulmana era una mujer, Asia, ¿no? Asia. También su esposo. Eh, entonces, también fueron torturados como Bilal, que lo dejaban allá en el desierto, o sea, y era el calor, era mucho, mucho calor, y en el desierto que era muy caliente, ¿no? Eh, eh, bueno, los musulmanes sufrieron mucho, mucho, mucho. Eh, en un momento llegaron los musulmanes o sea, o los incrédulos, mejor dicho, llegaron a hacer un acuerdo, o sea, o a hacer digamos, un pacto, ¿no? En el cual dicen que nadie vende a los musulmanes, nadie compra de los musulmanes, nadie se casa de los musulmanes, ¿no? O les da, os da o casa, digamos, a su hija a algún musulmán. Eh, o sea, cortaron completamente la relación con los musulmanes, o las relaciones con los musulmanes, rompieron las relaciones. Los musulmanes en ese momento tuvieron que apartarse en un valle, en una parte que se llama Sha'b Abi Talib, ¿no? Donde estaban ahí los musulmanes sin comida, sin bebida, muchos niños se enfermaron, muchos musulmanes o sea, murieron ahí. Entonces eso duró 3 años. 3 años duró esto, ¿ya? Los musulmanes padecieron muchísimo.
mucho, hasta que llegó el momento en que un hombre fue y rompió ese pacto y dijo que ese es injusto, que no puede ser, y volvieron los musulmanes a sus casas, ¿no? De ahí también fue un grupo de musulmanes hizo una inmigración a Absinia, que ahora es Etiopía. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ahí había un gobernante cristiano justo, ¿no? Bueno, cuando el cristianismo todavía no era cambiado, no era tergiversado en su mayor parte. Eh, entonces hicieron la primera inmigración, ¿no? Y luego regresaron, después fue un grupo más grande ahí. Entonces los musulmanes no tenían el permiso de defenderse en este momento. Esa etapa duró 13 años en la Meca. 13 años en la Meca, ¿no? Sí, llegó la predicación, o sea, dejó de ser secreta, sino la hicieron en público y los musulmanes sí, bueno, fueron torturados, fueron castigados. Después, los musulmanes, o sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el momento de la peregrinación, cuando venía gente de afuera para hacer la peregrinación, él aprovechaba ese momento para predicar el Islam. Predicó el Islam a personas de Medina, de Yathrib, Medina, que es una ciudad de Arabia Saudita. Entonces, en Arabia Saudita, que está a unos 400 kilómetros más o menos de la Meca. O sea, tuvo con ellos una primera reunión y el siguiente año tuvo la segunda reunión, ¿no? Entonces crecieron, cada año crecieron y al ver al profeta Muhammad y a los musulmanes sufriendo en la Meca, les propusieron venir a Medina y adorar a Dios ahí en paz. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo consultó con los compañeros bueno, estaban de acuerdo y comenzó la inmigración de Meca a Medina, de Meca a Medina. Y emigraron en secreto, ¿no? Algunos en público como Omar ibn Khattab. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró entre los últimos con su amigo Abu Bakr y que en esa misma noche cuando él decidió emigrar, lo iban a asesinar. Juntaron a varios hombres, cada uno de una tribu, ¿no? Y pasaron la noche esperando la salida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de su casa para asesinarlo. Entonces, bueno, quedaron dormidos y salió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no lo vieron y dejó ahí a Ali en su casa. Y pensaron que todavía estaba el profeta Muhammad cuando se despertaron. Entraron y solamente encontraron a Ali. De ahí comenzó la persecución. Entonces mandaron digamos, a la gente del servicio de inteligencia, a los expertos en los caminos hacia Medina, y no le encontraron. O sea, llegó uno, sí, a verlos y descubrirlos, pero el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o sea, él no pudo avanzar con su caballo. Cada vez que quiere o que quiso avanzar con su caballo, las patas del caballo se hundían en la tierra, ¿no? Y no avanza. Ahí, Suraqa, ¿no? Se llamaba Suraqa, se dio cuenta que sí, que Muhammad era un profeta, sallallahu alaihi wasallam, y que esto sucede por orden de Dios. Entonces no quiso avanzar más. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le hizo también una promesa de que si desvía a la gente que está persiguiendo al profeta Muhammad y a su amigo, inshallah se pondrá la corona y el traje
del rey del imperio persa, ¿no? Entonces, y eso fue posteriormente, el profeta Muhammad SAW continuó su camino con Abu Bakr, ¿no? Y llegaron a Medina. Cuando llegó a Medina, lo primero que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Quba era construir una mezquita. Después, cuando llegó, bueno, eso fuera de Medina, cuando llegó a Medina también construyeron la mezquita del profeta Muhammad, que ahora se llama el Masjid al-Nabawi, la mezquita del profeta, donde está también enterrado, y ahí también tenía su casa, ¿no? Tenía, digamos, el, el, los cuartos donde vivía. Bueno, ahí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes construyeron un estado y que sí comenzaron o sea, a construir una sociedad, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la construyó en base a la hermandad, al amor, a la misericordia, etc. Entonces comenzó a construir una sociedad fuerte, ¿no? Sólida, ¿no? Y coherente. Los musulmanes, o sea, en Medina, el profeta Muhammad sallallahu pasó 10 años en Medina, 13 años en la Meca, después de ser profeta, ¿no? Hasta los 53, y 10 años en Medina hasta los 63, y murió. Pero antes de esto, quería, para inshallah poder terminar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes en Medina, pues había batallas entre los musulmanes y los incrédulos, porque cuando los musulmanes emigraron a Medina, los incrédulos se aprovecharon de las casas de los musulmanes, de las cosas que dejaron, porque los musulmanes dejaron todo atrás y emigraron a Medina. Una vez los incrédulos tenían una caravana que pasaba cerca de Medina. Entonces los musulmanes querían devolver sus cosas, ¿no? Devolver sus cosas. Entonces, algunos musulmanes salieron para también o sea, tomar esta caravana. Los fueron a informar a los incrédulos. Los incrédulos entonces quisieron también mandar a soldados para enfrentarse con los musulmanes. Al final no llegaron a enfrentarse. Y así hubo también los incrédulos llegaron a atacar a los musulmanes en Medina. Los musulmanes tuvieron que defenderse. Y así, aquí, allá, batallas, ¿no? Hasta que sí, los musulmanes a veces ganaban, a veces o sea, perdían, y hasta que los musulmanes tomaron el control de la Meca, ¿no? Y de la Meca, después de la Meca, las demás tribus, y el profeta Muhammad se le mandaba, digamos, ¿cómo se dice? Un grupo de soldados para transmitir el Islam a las demás tribus, a las demás zonas de alrededor de la Meca. Bueno, en Medina llegó el momento de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de enseñar a los musulmanes sobre su creador. El Corán también terminó de ser revelado por completo durante los 23 años, 13 en la Meca, 10 años en Medina. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció las bases del Islam, las bases de la comunidad musulmana. Bueno, no dejó nada sin enseñar a los musulmanes. No dejó ningún asunto de gran importancia, tanto del bien como que sin enseñarlo a los musulmanes.
eh, tanto en cosas que tienen que ver con la adoración, con Dios, como cosas que tienen que ver con lo mundano, eh, sea política, sea gobernanza, sea economía, sea asuntos sociales, familiares, jurídicos, etcétera, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le enseñó todo y llegó el momento de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que murió a los 63 años en Medina y ahí fue enterrado. Entonces, con eso se acaba la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y después de esto fue sucedido eh, el, el, el Abu Bakr, ¿no? Después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue sucedido que era el primer califa, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esta es brevemente la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Espero que haya sido de gran utilidad para todos nosotros, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento y que nos perdone los pecados. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.